Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre, y para el resto de Venezuela y más allá de nuestras fronteras a través del sistema satelital TVR. Estamos grabando este programa hoy jueves 5 de marzo del año 2015 a las 9:45 de la mañana. Me corresponde hoy ofrecer este programa tan especial a quien fuera mi guía y mi conductor durante todos estos 68 años y por supuesto lo será para el resto de los años que me quedan. Hoy vamos a rendirle homenaje, tributo a ese hombre extraordinario que afortunadamente todos los sectores de Mérida le han reconocido su labor y que es el legado que nos ha dejado nuestro padre Gustavo Amador López. Y hoy me siento profundamente emocionado, muy feliz, porque vamos a hablar de mi padre, y quién mejor para hablar de mi padre que mi amadísima madre. Hoy Hilda Rondón de López nos acompaña en La Esquina Caliente, demostrando coraje, templanza, pero sobre todo mucho amor y además entendiendo plenamente lo que es la realidad de la vida, porque la muerte forma parte de la vida. Es la última estación a la cual mucha gente no quiere llegar, pero que no puede evitar. También nos acompaña el periodista Albino Sánchez Mora, porque Albino, además de ser gran amigo de mi padre, también fue un compañero de trabajo de mi padre. A él le correspondió crear la oficina de prensa del Consejo Municipal cuando mi papá fue presidente del Consejo. Bueno, mamá, comencemos entonces recordándole a nuestra audiencia cómo conoció usted a papá. Yo lo conocí en la escuela. Cuando estudiaban en la escuela. Sí, en primer grado. Ajá, pero resulta que para esa época era escuela de varones y escuela de hembras. Claro. Funcionaban en locales distintos. Sí. ¿Y dónde se vieron por primera vez entonces? Pues la verdad es que... No lo recuerdo. En la escuela, cuando íbamos para la escuela, nos reuníamos ahí en el negocito de doña... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Quién? ¿La niña Rosita? La niña Rosita. Ahí nos reuníamos y cuando tocaban el timbre yo salía para mi escuela, que era al frente, y él salía en carrera para la escuela de él, que quedaba a la media cuadra. Para la Monseñor Jáuregui. Para el señor Jáuregui. Ajá. ¿Y cuándo se hacen novios? Cuando teníamos 7 años. 7 años. Durábamos así, después no nos volvimos a... cosa de muchachos. Ajá. Y después no... Entonces él era maestro y allá estaban mis hermanos. Alumnos sí, de mi papá. Quique, que era el más pequeño, y entonces él era el maestro, pues ese, y un día Quique no se bañó en la casa, no sé, y Gustavo lo bañó allá en la escuela. Entonces Quique llegó llorando
que el maestro lo había bañado. Entonces le dije yo, dígale a él que bañe a sus hijos cuando los tenga. Le dije yo a Quique que le dijera al maestro, porque no era profesor sino maestro, que bañara a los hijos cuando los tuviera. Bueno, pero fíjese usted, Y unas palabras premonitorias, ¿no? Porque si nos bañó papá alguna vez, mamá, claro, ¿ah? Entonces usted le mandó ese mensaje y él lo entendió plenamente. Y, pero hay algo importante y es que cuando veníamos para acá, usted me decía que mi papá, antes de ser maestro, había tenido que buscar trabajo sí, porque mi abuela, pues con mucha pobreza. buscó trabajo donde don Ricardo Molina, y entonces don Ricardo le dijo que lo que le podía dar era de barrendero para barrer. Entonces él le dijo que sí lo aceptaba, porque tenía que sostener a su mamá. Entonces le dio el trabajo. No sé cuánto era lo que le pagaba, pero ahí se estuvo trabajando y eso, hasta que le dieron en la escuela, le dieron de maestro. Entonces ahí empezó. Después, en el Consejo Municipal, le dieron allá Cuando fue presidente de la Junta Comunal. sí, Ajá. después de habernos casado fue que le dieron eso. Y ustedes se casaron En 1946. el 13 de abril El de 13 de abril. 1946. 46, sí. Es Sí. decir, que estaban cumpliendo 69 años de matrimonio. Así, sí. Y entonces después pues fuimos novios y nos tuvimos mucho, no mucho porque él le escribió una carta a papá para decir que quería hablar con él de mí. Entonces un jueves santo me acuerdo yo que estaba yo vistiéndome para ir para la misa, que era donde nos podíamos ver porque mamá no lo quería. Porque papá era monaguillo, ¿no? O había Sí, sido monaguillo. sí. Ajá. Entonces nos veíamos en la misa, allá en la iglesia. Entonces yo me estaba vistiendo para irme para la misa cuando llegó papá y me dijo, aquí tengo una carta que me escribió Gustavo. Y usted se Y asustó toda, ¿no? pues claro, porque ellos eran muy bravos. Y entonces me dijo, y viene a hablar conmigo. ¿Usted lo quiere? Y yo, pues sí. Entonces me vestí rápido y me fui para la misa y él estaba allá en la iglesia esperándome. Y allá pues nos vimos. Y entonces era para los días santos. Entonces papá le dijo a mamá que Gustavo el Viernes Santo iba a almorzar allá. Y mamá no lo quería, pero como papá le dijo, pues tenía que aceptar. Fue el Viernes Santo y almorzó allá y les dijo a ellos que quería casarse conmigo y eso. Entonces, pues, ahí sí empezamos bien los amores y eso, porque ya nos podíamos ver sin escondites ni nada. Y el 13 de abril, entonces, nos casamos. Y ahí empezamos a vivir, vivimos en una casita ahí más arriba de mamá. Elegido. Después nos vinimos para Montalbán y ahí vivimos. Y ahí fue donde, cuando en la mañana él se paraba para irse para la escuela y le dije yo, ahí lleven, pues yo sola no me quedo aquí porque la casa era muy grande y yo solita. Entonces él salía conmigo, nos íbamos para donde mamá y allá nos estábamos. Hasta cuando él terminara de la escuela y eso volvíamos a subir. Después yo salí en estado de una vez y cuando íbamos llegado a la casa ya, yo no sé, la aborrecí, decía vomitar. Cuando llegábamos a la casa. ¿Pero a la casa donde vivían ustedes o donde No, mamá era? nosotros vivimos enfrente de la iglesia de Montalbán, en una casita que era del padre Moreno. Ajá. Y allí pagaba Gustavo como que eran
80 bolívares, como que era del alquiler. Y de ahí entonces nos fuimos para donde mamá, no, para donde, más arriba de mamá, en una casita que era de Moreno. Y allí nos estuvimos y entonces un día, una noche, ya estaba yo en estado, entonces me toqué así el estómago y eso, sentí yo como unos ratones en el estómago. Y entonces le dije yo a Gustavo, ay papá, yo siento como unos ratones en el estómago, ¿qué será eso? Entonces él dijo, pues quién sabe qué será, será que le cayó mal la comida o qué será. Pero de aquellas cosas que yo me sentía como dos cabezas, como dos cosas, Bueno, pero pero no. para que usted vea, uno de esos ratones está aquí sentado haciendo el programa con usted. Tenemos que ir a la publicidad y ya regresamos para continuar en la esquina caliente. Hoy con este programa tan especial en homenaje a la obra que mi padre le dejó a Mérida y a toda su familia. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Hoy nuestra invitada, nuestra amadísima madre, en este programa en homenaje a lo que significó o significa y representa nuestro padre Gustavo Amador López. Y que seguramente ustedes, para quienes no lo conocen, vamos a ir mostrando poco a poco algunas fotos que pudimos rescatar. Bueno, mamá, y después que nosotros nacimos aquí en la maternidad Mérida, fuimos los primeros morochos que nacimos en la maternidad así Mérida, fue. donde está hoy Camiula. Ajá. Ajá. Y de ahí nos fuimos para Ejido. Nos fuimos para allí donde mamá y papá vivían y allí nos estuvimos un tiempo. Después de allí nos fuimos para el Altillo, que dicen que era la casa de Tío Candelario. Ahí estuvimos viviendo. Ahí nació Héctor Alonso, nació César Viloria y nació Néstor Rondón. Porque vivíamos las tres familias. Las tres familias, porque O sea, éramos muy pobres todos y no teníamos cómo. Y ahí pagábamos 80 bolívares de alquiler. y se lo repartían entre los tres. Claro. Mi Y, tío Carlos Rondón La Abeja, Antonio Viloria y mi papá. sí, ahí vivíamos los tres y entonces ahí pues llevaban lo que podían. Y Gustavo pues era maestro, pero ganaba muy poco y eso. Después ellos se fueron y quedamos Gustavo y yo solos. Allí tuve a Héctor Alonso en esa casa. Y bueno, ellos se fueron y quedamos nosotros ahí pero Gustavo todavía trabajaba en la escuela y eso. Después un día tocaron la puerta, estaba Héctor Alonso con Gustavo pues con Héctor Alonso en una estera así en el piso, y él estaba con él y yo también estábamos los dos ahí con el niño, que tenía Héctor Alonso como unos 6 meses tendría, cuando tocaron la puerta, y entonces yo salí a abrir y estaba un señor con un maletín. Yo creía que era un vendedor de libros. Entonces me preguntó por Gustavo y yo, sí, pase adelante, ahí está. Yo sin imaginarme lo que era. Y entonces él estaba con Héctor Alonso ahí acostado y eso, cuando llegó el señor, y entonces le dijo, para que me acompañe. Entonces Gustavo le dijo, ¿para dónde? Me dijo, no, la seguridad que nos manda a llevar. La Seguridad Nacional. Ajá. Recuerdo, mamá, un día que estábamos desayunando allá en la calle Ayacucho, donde vivíamos, que estábamos desayunando papá, usted,
Gustavo Orlando, Héctor Alonso y yo. No recuerdo si Luis Américo había nacido. No, No estaba había yo en nacido. estado de él. Ah, y de repente tocaron la puerta. Tocaron la Le dijo puerta. usted a Gustavo Orlando, Yo ahí, salí. ahí está la gente del gas, ¿se acuerda? Yo O los salí, que yo era el salí a abrir querosén. y eso, y entonces me preguntaron por Gustavo otra vez, y él está desayunándose. Abrieron la romanilla y se metieron. Armado, ¿se acuerda? Y lo sacaron, no lo dejaron desayunar ni nada. Yo me le hinqué al señor y le dije, ay, no se lo lleve, mire cómo estoy yo. Yo estaba en estado de Luis Américo. No se lo lleven, mire cómo estoy yo. Estábamos comiendo cambures con chicharrón porque era lo que había. Y los chicharrones me los había llevado papá. Y los cambures habían atrás en el patio. Y entonces estábamos desayunando eso cuando se lo llevaron. Y después, cuando estuvo confinado en Lagunillas, en el grupo Manuel Gual, yo recuerdo que nos llevaban escondidos. El sábado papá los llevaba, nos llevaba, porque porque antes estuvo acá en la escuela Jáuregui, estuvo encerrado ahí. Ah, no podía salir de la escuela. No, porque si no, porque estaba afuera de la seguridad esperando que él saliera. Y porque eso fue en la escuela de noche, que había de noche uno que era como bobito así y casi no hablaba, pero quería mucho a Gustavo. Y entonces cuando él salió y vio que estaban ahí esperándolo y eso, se entró y se agarró de las piernas de Gustavo y le decía, casi no hablaba, que no fuera a salir, que no fuera a salir, que no fuera a salir, que lo estaban esperando. Entonces Gustavo, viendo aquello, entonces preguntó que qué pasaba. Entonces le dijeron que era que estaba la seguridad afuera esperando que él saliera de la escuela de noche. Entonces pues él no salió, él se quedó ahí y entonces yo subí y me quedé con él ahí. Yo todas las noches subía y me quedaba con él ahí en la escuela. Y doña Edelmira de Lobo nos pasaba comida por la pared. Y mamá nos mandaba también. Yo los sábados me venía, después de mediodía, después que él soltaba, me venía yo a acompañarlo. Me estaba sábado y domingo. Y el domingo en la mañanita me paraba y me iba para la casa a hacerle comida para mandarle. Ah, pues con razón que fuimos 10, mamá. Imagínese. Bueno, y después de todo ese proceso, nos vinimos a Mérida. No, No. no. Después entonces lo volvieron a agarrar preso. No, ok. Y lo llevaron para Lagunillas. Ajá, porque él era maestro allá, y entonces allá él daba su clase y se quedaba ahí encerrado. No podía salir tampoco. Entonces los sábados papá me llevaba a mí y para que yo me quedara con él allá, pasara el sábado y el domingo. Y el domingo iba él y mamá y los llevaba a ustedes. Claro. A ustedes y Héctor Alonso. Ustedes dos y Héctor Alonso, que era lo que estaban. Y recuerda usted que un día que estábamos allá en el grupo Manuel Gual, y ¿usted hizo almuerzo o llevó almuerzo? No, de allá llevaron, mamá llevó. Ajá. Llevó un pollo, una Ajá. gallina. Y Gustavo Orlando se antojó de comerse la cabeza. La cabeza y entonces se ahogó pollo. Con el hueso. Y se le quedó atragantado. Entonces mamá cogió y le metió la mano y eso y le sacó el hueso. Eso fue un susto muy grande. Bueno, después de todo eso, nos vinimos a vivir a Mérida. ¿Recuerda? Sí, vinimos a Ejido otra vez, vivimos ahí después. Entonces un día Gustavo pues estaba cansado ahí de vivir ahí porque vivíamos en un cuartico, en una cosa y eso. Todos arrimados. Sí, entonces dijo, no, yo me voy de aquí y para Mérida, a ver dónde vamos a vivir. Y entonces, no me acuerdo cómo fue la palabra que dijo, el viento me voy, no me recuerdo. Entonces buscó un camión, una cosa, y metió los 3 coroticos que teníamos y nos vimos. Y entonces él le dijo a mi padrino, Arturo, Luis Arturo Calderón Pino, a quien le agradecemos toda la vida. Claro.
lo que hizo por nosotros. Entonces le dijo a Arturo que si nos podíamos ir para allá, porque él tenía una casa grande y era él solo, para irnos de allá. Entonces nos fuimos, dijo que sí, que cómo no. Entonces nos fuimos y llegamos allá donde Arturo. Y allá nos estuvimos largo tiempo y eso. Después de ahí, Gustavo alquiló ahí más arriba en la casa de don Evaristo. Don Evaristo Quiñones. Cuando Arturo se fue a casar. Claro, y eso quedaba media cuadra arriba del Hospital Los Andes, Claro, el antiguo hospital. Claro, sí. Cuando vivíamos acá abajo, donde Arturo, un día salieron para la puerta y eso, y entonces Gustavo Orlando se cortó un pie y eso, y lo llevaron para allá, para el hospital. Para el hospital y eso. Y lo operaron y eso, cuando vivíamos ahí en esa. De allí entonces nos fuimos para arriba, para la casa de don Evaristo, y allá nació Germán. En la casa de don Evaristo nació Germán. Y de ahí nos fuimos para el teleférico. El teleférico. Y allá, donde doña Delia de Carrillo. Sí, y allá nacieron los morochos, Antonio José y José Antonio. Y después nos fuimos para la avenida 2. Para la avenida 2, que nació Edgar y Carlos Eduardo. Ok, bueno, nos están diciendo que tenemos que ir a la publicidad. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar con este programa especial en honor a nuestro amado padre Gustavo Amador López. Ya regresamos. Continuamos en la esquina caliente. Bueno, mamá, papá fue concejal, tanto en Libertador como en Campo Elías. Fue director de educación, secretario general de gobierno, gobernador y presidente del Consejo Municipal. Sí. De Libertador. Del municipio Libertador. Sí. Bueno, pero nosotros tenemos que decirle a la gente que no conoció a papá, que no conoce su obra, sobre todo las nuevas generaciones, que papá siempre fue un hombre muy humilde, muy sencillo, claro. Nunca cambió. Cuéntenos de eso. No, jamás. Cuando fue gobernador, él se sentaba siempre, era adelante con el chofer. Él nunca llegó a sentarse atrás, no, nunca. No tuvo policía en la puerta, nunca. Él no quiso. La policía se ponía era en la esquina para cualquier cosa, pero jamás, él nunca de decir, y yo mucho menos, yo casi ni me montaba en el carro ni nada, y cuando había la casa de gobierno, allá donde trabajaba él, nunca la conocí, porque nunca llegué a ir, porque no le gustaba que uno fuera donde él estaba trabajando, nunca, jamás. Yo no conocí, y yo no, como primera dama, no ejercí porque él no le gustaba que yo saliera. Entonces él nombró a Sonia Teresa Díaz para que ella me representara y andaba siempre con ella, porque él no le gustaba que yo saliera hacia esas cosas, nunca. Entonces pues, pero yo como de eso no sabía ni nada, pues yo no decía nada, yo era callada, yo no. Conforme. Conforme, sí, y la gente me decía, pero usted ¿por qué no sale? ¿Cómo va a andar ella con él? Parece que fuera ella la señora. Le digo, ay, es que yo de eso no sé, y él me dijo que, y yo lo que él diga, eso lo respeto, porque él es mi marido y yo no. Es como, por ejemplo, cuando iba a salir, yo no salía sin permiso de él. Él iba y yo le decía, mire papito, voy para tal parte, y de una vez me preguntaba, ¿y con quién va? Con fulano. Ah, bueno, está bien.
hasta que se fue a morir. Él estaba dormido, así eso, y yo iba a salir, papaíto, mire, voy a tal cosa. ¿Con quién va? Era lo que me preguntaba. ¿Con quién va? Bueno, vaya. Yo nunca salí sin permiso de él, jamás. Tradición. Jamás. Bueno, Albino, usted denos el testimonio de cómo era papá como funcionario público, como jefe, como amigo, como político. Yo conocí al profesor Gustavo López cuando vivían en la Avenida 3 por intermedio de mi primo Pepe Corti Mora, que era chofer de Gustavo. De papá, cuando era director de educación. Cuando era director de educación. Después en la Avenida Dos Loras, cuando usted vivía en la Avenida Dos Loras, pues también estuvimos muy buena relación con los muchachos, con todos ustedes, pues. Y posteriormente esa relación y esa amistad con el profesor López continuó hasta 1975, que él me nombró director de Relaciones Públicas y Prensa del Consejo Municipal de Libertador. Allí se profundizó esa amistad con el profesor López. Y cuando yo empecé a investigar para hacer este libro, el capitán Sánchez Carrero, que esta es la segunda edición de este libro, que es un gran venezolano que murió en la Primera Guerra Mundial, que era nativo de Guaraque. El profesor López, yo le consulté a él, pues al profesor, y me dice el profesor, no, mira, Albino, vete para Caracas, para Maracay, para donde sea, e investigue, y no importa. Él, en realidad, pues, lo único que me ayudó fue con el permiso, porque él real no me dio, pero sí me ayudó con el permiso para que yo me trasladara hasta Caracas y logré estar en la Hemeroteca Nacional, y allí pues fue el Universal, fue uno de los diarios que registró todos los partes de guerra de la Primera Guerra Mundial, y pude obtener una muy buena información para hacer la primera edición de ese libro. Y bueno, después, por intermedio también del profesor López, yo me trasladé a ser jefe de Relaciones Públicas del Ejecutivo del Estado en épocas del doctor Rigoberto Enrique Vera, que era su gran amigo y compañero también de parcialidad política. Y yo no me quería ir del lado del profesor López, pero él me dice, no, Albino, tú tienes que ir a servirle al Estado, y entonces me trasladé a la oficina, a la ORI, pues. Yo en realidad lo que acaba de decir doña Hilda es verdad, y es auténtico, porque el profesor López salía a la calle, yo recuerdo cuando él era presidente del consejo y saludaba a todo el mundo, expresaba la mano a todo el mundo, y nunca tuvo guardaespaldas ni custodios ni nada por el estilo, sino que él andaba solo por la calle saludando a todas las personas que se encontraban. De tal manera que él fue un hombre que se preocupó mucho, sobre todo como maestro que fue, como profesor que fue, de los muchachos del liceo, de los muchachos de la universidad. Creó muchas becas para esta juventud que no tenía apoyo, y sobre todo en Ejido hizo una gran labor en apoyar la creación de muchas instituciones que hoy en día están sirviéndole a esta juventud que se está formando en esos centros escolares. Él era nativo de la Mesa de Ejido, que allí nació también un gran hombre como fue don Ramón Darío Suárez, ¿verdad? Que fue una figura muy importante en Mérida en cuanto a a mí me dio clase de genealogía, yo hice algunos libros, porque don Ramón me ayudó en ese aspecto, y también el profesor López ayudó a muchos jóvenes de esa zona que no tenían recursos económicos para ir a la escuela, para asistir al liceo y todas estas cosas. Y usted entendió que era fundamental una oficina de prensa
en el Consejo Municipal. Pues sí, porque no había oficina de prensa. El fundador de esa primera oficina de prensa fui yo, y el profesor López me llamó y me dijo: Albino, yo te voy a nombrar aquí jefe de prensa de Libertador, para que tú nos hagas todas las notas, nos reseñes todo lo que estamos haciendo y las noticias que producen. Inclusive era concejal Antonio Díaz, que era muy amigo de él, ¿no? Claro. Y a él concurría, por ejemplo, Antonio Díaz Blanco. Antonio Díaz Blanco. Porque había Antonio Díaz Negro sí, y Antonio Díaz Blanco. Sí, a ese despacho pues asistía mucho el poeta Antonio Febres Cordero, la poetisa y escritora Carmen Delia Bencomo, el doctor Rigoberto Enrique Vera, Hilberto, Jesús Moreno Rangel, doctor Ciro Febres Cordero, César Augusto Serpa, don César Guillén Calderón. Él mantuvo una muy buena relación también con el padre Rojo, que el padre Rojo, usted recuerda que era muy crítico, pero nunca se metió con el profesor López, porque estaba de cuenta de la obra que estaba haciendo el profesor López en beneficio de las comunidades de Mérida, porque el profesor López llegó a muchos barrios, a muchas partes de Mérida, para prestarle atención a problemas de agua, a problemas de aceras, y ayudó a mucha gente del Morro, de Aricagua, porque en esa época todas estas regiones pertenecían a Mérida, y él se movilizaba por todos esos sitios, claro, en solicitud pues de los problemas que le planteaban las comunidades, ¿no? Sí, papá recorrió muchísimas veces todo el estado. Sí, siendo gobernador. No, y sin ser gobernador, como ni mucho dirigente, menos, simplemente como dirigente político, y logró hacer muchos, pero muchísimos muy buena relación con muchos amigos en todas partes. En todas partes, todos lados. Porque él era un hombre de mano tendida, ¿no? Y además algo en lo que papá recalcaba mucho, y es que cuando él fue gobernador en el año 1967, 68. hasta el 68, que renunció para ser candidato a senador, el presupuesto que él manejó como gobernador fue de 52 millones de bolívares al año. Es decir, que era 1 millón de bolívares semanales. Hoy, al cambio, 1.000 bolívares semanales. Y se pagaba la policía, los médicos, los educadores, los servicios, absolutamente todo. Y además se construyeron unas cuantas obras. Sí, hay un caso muy emblemático que yo recuerdo, que era la amistad que él mantuvo con Guayavero. Guayavero era Jesús Alberto. Jesús Alberto Quintero era él. Claro. Quintero. Que era muy buen amigo del profesor López y mi compañero de tolda política. Y entonces en esa vez pues no existían teléfonos celulares, ni Guayavero tenía de CanTV tampoco. Entonces me mandaba a mí: mira, Albino, vete para donde Guayavero y dice que nos prepare 25 o 30 sancochos para ir a una gente de Caracas, que con eso era que él atendía a la gente. Y a la gente de Caracas le gustaban mucho estos sabrosos cruzados que hacía Guayavero. Muy bien, tenemos que ir de nuevo a la publicidad y ya regresamos para continuar en La Esquina Caliente, hoy en este programa especial en homenaje a nuestro padre. Ya venimos. Continuamos en La Esquina Caliente, hoy en este programa especial, recordando a nuestro amado padre Gustavo Amador López. Y yo le tengo, mamá, yo le tengo que preguntar a usted, porque papá fue mujeriego, fue parrandero, fue jugador. ¿Cómo hizo usted para que pudieran estar casados
durante 69 años? Primero porque yo lo quiero pues en el alma. Y segundo porque cuando me fui a casar me dijo mamá, usted tiene que aguantar todo lo que sea y estar en su casa atendiéndolo y esperando que llegue. Y cada vez que usted vaya a salir tiene que pedir permiso. Y entonces pues así lo hice. Y él llegaba cuando fue gobernador, los viernes se iba con las secretarias y eso, y otros se iban por allá para donde era el matadero, por allá había un señor, Para Arenal. Remigio, como que era que se llamaba, no sé, y tenía allá música y hacía sancocho y todo eso. Entonces los viernes se iban para allá los del gobierno A la rumba. con las mujeres y eso, y llegaba en la madrugada. Yo me hacía la dormida como que si no supiera a qué hora llegaba. Y él tenía que como tomaba y eso, vomitaba, Ajá. llegaba a vomitar, pero no iba al baño a vomitar, sino ahí mismo delante de la cama vomitaba. Al otro día me tocaba a mí tener que limpiar aquello, que más calladita y sin decir nada, porque nunca llegué yo a pelearle y a decir me voy o no, jamás, sino tenía que aguantar porque no había otra salida. Y una vez me dijo, arréglese porque vamos a una fiesta. Y a mí me encanta la fiesta, porque ¿para qué lo voy a negar? Entonces ahí yo me arreglé y me acomodé y me puse a esperar. Y la casa tenía en la lora la ventana de esas que se usaban antes. Y yo por el postigo mirando a ver si venía. Nada, eran las 9, nada, las 10 tampoco. Las 11 nada. Dije yo, no, ya que voy a ir. Entonces me desvestí, me acosté y me puse a llorar de ver que me había dejado vestida. Después él llegó en la madrugada a las 5 de la mañana y yo casi no había dormido, de rabia primero y después esperando que llegara. Pero yo lo que hacía era voltearme para la pared y yo no le hacía caso ni nada. Él llegaba a tocarme y eso, pero yo no. Entonces, al otro día le decía yo, pero bueno, papá, usted que me dejó vestida. No, mamita, no ve que había una reunión y teníamos que esperar y eso. Y después cuando yo salía, que me conseguía los que estaban en la fiesta, me decían, ¿y usted por qué no fue? Le digo, porque Gustavo estaba en una reunión. No, sea boba, él estaba en la fiesta con fulana de tal. Y porque le dije, pues me dejó vestida, pero bueno, ¿cómo se va a hacer? Eso era todo de Gustavo. Bueno, pero fíjese cómo cambian los tiempos. Hoy en día usted le dice a cualquiera de las esposas y eso acaba el matrimonio. Claro. Si eso llegara a ocurrir. Bueno, ese es el secreto para poder llegar a 69 años de matrimonio. Y fíjese que mi abuela, como dice mamá, no podía ver a mi papá. No lo quería, pero ni siquiera en una foto. Pero antes y de cuando se casarnos, casaron, como la Cambió aconsejó, la situación. la orientó y le dijo, bueno, pero cuando mi abuela murió, el amor que sentía por mi padre era tanto como el que ¿De un hijo? sentía por sus hijos. Ah, mamá, Sí. ¿se acuerda? Sí, claro. Mamá lo llegó a querer como un hijo, más que un hijo, porque López, eso era le López, decía, López. ella le decía López, sí, pero eso era, bueno pues, pero aquí estamos. Ahora, cuando papá deja la presidencia del Consejo Municipal, retoma de nuevo lo de la jabonería, mamá. ¿Fue Sí. o no? No, sí, claro. Y después entonces entonces empezó ya malito él, ya se enfermó y eso, y entonces tuvo que dejar esto. Pero estuvo un tiempo que la jabonería
que trabajaba con Sí, mi tío Candelario Pino, claro. quedaba ahí en Los Próceres, por el Sí, barrio allá, Bellavista. sí. Y después se la llevó para el Salado, fue. Don Luis Medina, era ahí en las próceres El estaba Don Luis químico. Medina, el químico. Y mandaban, y después se fueron para el Salao, y allá tuvo un tiempo, pero después ya no le funcionó, entonces tuvieron que dejar Que eso fue cuando estuvo Luis Américo con papá al frente al de eso. frente allá, en la jabonería, en el Salao. Sí. Fue distribuidor también de la cerveza de una conocida, También, de una con Tío conocida. Ah, no, Candelario, porque con Tío porque Candelario. mi tío Candelario era aquí el distribuidor de la Polar. Y también tenía sociedad con el señor Esparza. Esparza, Manuel Esparza, ¿no? Con Sí. Manuel Esparza de la jabonería Caracas. Entonces mi papá, tío Candelario, se lo trajo Claro, porque para... como Gustavo quedó sin trabajo porque se lo quitaron y no tenía nada que hacer y estábamos demasiado de pobres. Entonces pues Tío Candelario se lo llevó para allá para que vendiera jabón y cerveza y eso. Ajá, Y y entonces él administraba él iba para Timote y por allá por todas esas partes a repartir eso. era como el viajero de la Sí, casa. sí. Claro, Después claro. entonces se dejó eso y se fue para el partido. Ahí empezó con A la caída de Pérez de Jiménez. Pérez Jiménez, claro. Usted recuerda, mamá, que el 23 de enero del año 58, que nos tocaron la puerta en la madrugada para informar que Pérez Jiménez Claro, claro. se había Entonces, ido. nos paramos Se fue todos. todos, ¿no? Paramos todos Eso fue y una fiesta salimos increíble. a la calle y todos. Sí. Él se inscribió en Acción Democrática en épocas de Alberto Carnevale, siendo muy joven, ¿no? Bueno, Estamos, sí, cuando porque nos papá casamos. fue Cuando nos fundador casamos ya de... Sí, estaba, pero era un muchacho muy claro, pues extrovertido. tenía 22 años. Sí, cómo no. 21 años. Sí. Cuando nos casamos, él ya estaba en eso. Y entonces él se iba para las reuniones. Recién casados, me acuerdo yo, que yo lloraba de ver que yo solita en aquella casa y él no llegaba. Llegaba era en la madrugada, porque estaba en reuniones por allá y con las muchachas, con las Y que el profesor estaban. López siempre manejó un lenguaje muy comedido, muy amplio y un lenguaje para convencer a la militancia del partido, porque yo recuerdo que él tenía una facilidad de palabra extraordinaria. Fue un gran orador. Sí, un gran orador, indudablemente. Y algo que además papá siempre ponía de relieve es que él nunca había ido a la universidad. ¿Se acuerda, mamá, que decía, Claro. por la universidad yo he pasado, pero por el frente? Sí, Porque no tuve quien me ayudara para estudiar en bachillerato y luego ir a la universidad. sí. Él decía, él tenía la universidad de la vida, decía él. Pero Yo era un hombre, estudié en pero la era un hombre univers- instruido. Yo estudié en la universidad A pesar de de, la vida. de no ser universitario, tenía un hombre muy capaz, tenía Oh, una sí, gran gracias capacidad a Dios. intelectual. Bueno, Claro, se preparó, sí, era muy leído también. indudablemente, porque, Sí, él leía bueno, mucho. con sexto grado y haber llegado a ocupar todas las posiciones que tuvo, que solo le faltó ser diputado a la Asamblea Legislativa y parlamentario en el Congreso Nacional, porque cuando fue candidato a senador fue la división de Acción Democrática con el MEP. Y en esas elecciones de 1968, pues Copey sacó los 2 senadores en Mérida. Y entonces papá, lamentable, le faltaron 2.000 votos, creo, ¿no recuerda usted, mamá? Sí, Para 2000 llegar al, votos. 2.000 votos, ¿no? para llegar al Congreso. Para llegar a ser senador por Mérida. por Mérida. Bueno, pero así es la política. Él se ocupó muchísimo de los pueblos del sur también, ¿no? Sí. En Canaguá siempre visitaba, yo recuerdo. Bueno, a Tenía los muchos pueblos del amigos. sur, pero además también por Piñango. Ah, el Sí, cómo Piñango, no. eso era la... Por Piñango Timote. sintió un afecto increíble, increíble. Y ya nos queda poco tiempo, ¿verdad, Manuel? Entonces, allí estamos viendo pues algunas de las tomas
de el hermoso acto de la misa en la catedral, La despedida. el día lunes, en que todos los sectores de Mérida se hicieron presentes, unos en la funeraria Corazón de Jesús, que aprovecho para agradecerles todas las atenciones que nos brindaron. El salón VIP de la funeraria Corazón de Jesús es algo realmente extraordinario, ¿verdad, mamá? Sí. Que les agradecemos Claro, muchísimo. sí. Y por supuesto, también tenemos que agradecerle a todos los médicos que trataron Trataron de- a papá, a todos. No vamos a mencionar uno porque de repente se nos escapa uno y sería Así una es. gran injusticia, pero absolutamente a todos. Y también a La universidad. el Hospital Clínico de Mérida, a el hospital, a la Clínica Mérida y al Centro Clínico. Allí en estos 3 centros asistenciales estuvo papá. Pero como dice allá Pedro, que listo, yo quiero solo mostrar estas 3 últimas fotos, por favor, Pedro. Ajá, allí hay una, ajá. Esta foto es muy interesante porque aquí está mi papá con el Padre Rojo, con Virgilio Angulo Mata, ¿no? Y mi tía Lilia Briceño Ferrini. Y esta foto, con esta cerraríamos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, allí está mi papá con mi tío Germán Briceño Ferrini. Mi papá, Adeco, Germán Briceño Ferrini Copellano. Y mi padre está condecorando a Germán Briceño Ferrini. Es decir, donde había diferencias, pero donde todo el mundo se reconocía y donde todo el mundo se respetaba. Mamá, tenemos que despedir el programa, pero me gustaría que usted nos dijera, para usted, ¿qué fue lo más grande que tuvo papá? Así, la cualidad que usted siempre entendió que papá era eso. ¿Cómo le digo yo? Que que Un hombre bondadoso, un Ah, hombre... no, un buen hijo. Eso era bueno, pues lo principal para él. Un buen padre, un buen esposo. No es que no consigo como y un gran gobernante, ¿no? de todo, un buen amigo. Eso era, Gustavo era lo mejor que no sé cómo definirlo, Dios mío. Él, todo el que llegaba a la casa era a que comiera. Tenía que, así hubiera o no hubiera, él decía, saque de donde sea y le dan comida. Ahí nunca faltaba la comida y nunca falta, gracias a Dios. Todo el que llega come. Bueno, eso nos enseñó él. Y recibe cariño, porque lo que papá repartió fue cariño. Sí, eso. Muchísimo. Él quería a todo el mundo, él no tenía distinción de clase social ni nada. Nunca para él, odió a el nadie. más pobre era el que él más quería y más lo ayudaba. Muy bien. Eso, Bueno, muy bien. hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer infinitamente a mi amada madre, Hilda Rondón de López, por haber aceptado hoy estar en la esquina caliente. Y con este programa, pues quiero rendir también tributo a todas las mujeres de Mérida, de Venezuela y del mundo, porque el domingo es el Día Internacional de la Mujer. También agradezco a Albino Sánchez Mora, periodista, por haber acompañado hoy este programa. A ustedes, gracias por la audiencia. De nuevo nos encontraremos en la esquina caliente el próximo jueves a las 10 de la noche por la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Y para el resto de Venezuela y más allá de nuestras fronteras, el próximo viernes
a las 10 de la noche a través del sistema satelital TVR, canal 119 DirecTV y 19 de Inter. Será hasta la próxima semana.